Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más Bienvenidos a Dramaland, vuestro programa de series coreanas. Hoy es martes y nos vamos a meter de lleno en un pedazo programa que flipáis. Porque venimos de asesinos en serie, asesinatos reales, de perfiladores basados en todo lo que han vivido y en uno de los dramas favoritos dentro de la gente que le gusta esta clase de thrillers. Yo personalmente no conozco un comentario malo y creo que hoy la vamos a gozar porque estamos todos como en casa. Y como en casa estamos, hola Marta, hola Joana, ¿qué tal estáis? Johnny, creo que te has dejado abierto Twitch y se está escuchando doble en tu ordenador. Creo. Puede ser, ¿verdad? Ay, es que a Johnny es que le gusta escucharse doble. Yo no soy. ¿Tú no eres? ¿Quién es? Se está escuchando doble en tu ordenador. Creo. Puede ser, ¿verdad? Yo no soy. ¿Eres tú? ¿No? Socorro. No, yo no soy, yo lo tengo en silencio. Vamos a comprobarlo. Bueno, no pasa nada, es que estas son cosas del directo, no sigue pasando. Programa 135 y seguimos igual. Aprendemos, puede ser, pero solo a medias. No sigue pasando. Programa 135 igual. Johnny, eres tu cariño. No sabemos dónde, pero eres tú. A ver, espera. A ver. Oh. Johnny, eres tu cariño. No sabemos dónde, pero eres tú. A ver, espera. A ver. ¿Esta es una forma de tortura psicológica asesino serial? No lo sé, pero ¿qué eres tú? Vamos, que el audio te sale por ti. ¿Es una forma de tortura psicológica asesino serial? Voy a cerrar más cinema. No lo sé, pero ¿qué eres tú? Vamos, que el audio te sale por ti. A ver, ¿ahora me escucháis bien? Sí. Vale, me voy a meter en Twitch. Vale, no, todo bien, todo correcto, todo... Hola, ¿qué hace? Yo bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Ahora vamos bien, de momento vamos bien. Estamos excelentes, Johnny. Vale. Estamos bien. Vamos al lío, Joana. Me acabo de meter en Twitch, no sale. Seguimos bien, Johnny, ya está bien. Vale, no me vais a asesinar, ¿verdad? No, don't you worry, no te preocupes. Vale, es que ahora tengo miedo, después de... Es que normal. Después de este drama ya me da miedo. Normal. Joana, que esta es nuestra serie favorita del año, casi seguro. Sí, buenas tardes. En lo que he visto de este año, va punteando por más como mi número 1. El tema me encanta. Yo sé que es un tema un poco complicado de ver, es difícil de manejar, pero me ha gustado la forma en que lo han tratado. Son 12 capítulos, va muy rápido, es muy entretenido en el sentido de que si a uno le gusta de qué se está hablando en el drama. Y considero que para entenderlo mejor, apreciarlo mejor, se debe complementar con lecturas, películas y el documental de Netflix, el de Raincoat Killer. Me parece que es fundamental hacer como una mezcla de todo para poder apreciar al 100% el trabajo que se hace en este drama y entender muy bien los personajes de los que se habla y la profundidad o la importancia que tienen las personas que allí se referencian. Sí, porque sobre todo una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver Through the Darkness es que está basada en hechos reales. Obviamente, lo que nosotros vemos en la serie no todo está al dedillo. De hecho, hemos descubierto bastantes cosas que sí que son iguales. Algo que yo me he sorprendido. Me piden que retransmita por Facebook, así que si me veis con el móvil... No te preocupes. Porque estoy intentando... Me acaban de mandar un mensaje de por favor, retransmite en Facebook. Vamos, yo no sé, la gente le tiene que dar al enlace. No cuesta tanto. Y es gratis entrar a Twitch. No lo entiendo. Así que bueno, déjalo ahí colocado. Es cierto que la serie me ha sorprendido muchísimo porque hay mucho más de lo que yo pensaba que es real. Es decir, para ser una serie, verdad, que estamos acostumbrados, basada en hechos reales, incluso cuando son pelis, no se asemejan tanto, no son tanto tan reales o van tan al detalle. Y aquí es que hay muchísimas cosas que a mí me han sorprendido enormemente una vez que ya nos hemos puesto a indagar, que de eso pues ahora hablaremos. Yo lo que sobre todo quiero que comentemos en un principio, así por impresión, más que impresión general de la serie, es que hablemos un poquito del elenco porque luego enseguida se nos va a ir a hablar de los casos, de qué es verdad y qué no es verdad, y eso enseguida nos vamos a meter. Entonces he pensado que quizá podemos aprovechar y que habléis un poquito del prota, por ejemplo, que yo lo había visto de pasada en otros sitios y que me ha parecido que ha hecho un papelazo increíble. La serie estaba nominada, Through the Darkness, estaba nominada
en los Blue Awards, que lo estuvimos hablando, en los Blue Dragon Awards, que lo estuvimos comentando la semana pasada. Al final se lo llevó DP, pero obviamente este señor también ha tenido su nominación ahí porque impresionante cómo yo trabaja. Si queréis os hablo yo le dejo a Joana si quiere que hable del resto del elenco, que hable de todos ellos, porque la verdad es que para el mundo de Dramaland todos son conocidos, pero a mí permitidme, por favor, que hable de Kim Nam-gil, que Kim Nam-gil es el protagonista. Hace, diría yo que 2-3 meses hicimos este especial de piratas, con la excusa del estreno, ¿no? De la segunda parte de Pirates, hicimos este conjunto de ambas películas y la casualidad es, ¿no? Que el protagonista de la primera película, para que le pongas cara que dices que no le has visto tanto, pues resulta que tú, Marta, le has visto como protagonista de Pirates. Él es el protagonista masculino, totalmente cambiado, obviamente. Sí. Vamos, en Pirates tiene ese bigotillo, es más jocoso, más extrovertido, más loco, ¿no? Que bueno, ya es como un Jack Sparrow a la coreana, pero mejor. Y este hombre es una eminencia, realmente. Es un hombre que igual no es tan reconocido a nivel Dramaland como podrían ser, por ejemplo, Lee Min-ho, Lee Jong-gi, Kim Song-hyun, ¿sabes? No está dentro o no parece estar dentro de esa estela de grandes nombres, de esos nombres que te venden un drama. O sea, hay dramas que en la simple presencia de cierto actor ya te vende el drama. Es como que no importa ni la historia ni nada más, ¿no? El nuevo drama de Lee Min-ho. Y todo el mundo lo va a ver. Y Kim Nam-gil, que es el protagonista en este caso, es todo lo contrario. No es un actor que tú cuando lo lees, que entra en la producción, es el protagonista, te incita a ver el drama sí o sí, pero sin embargo tiene algo que este hombre que para mí me parece maravilloso, y es que nunca elige un papel malo, o nunca elige un drama o una película, porque es un actor de cine sobre todo, no elige papel malo. Es como que Han Ji-woon, ¿no? Por ejemplo, el protagonista de Beyond Evil, ¿no? Kim Sang-hyun, que ganó el premio a Mejor Actor. Es un actor que se deja ver poco, pero cuando se deja ver poco, tú sabes, o si eres conocedor, reconoces que va a ser algo impactante. Por ejemplo, ahora mismo está de estreno en Corea la película Emergency Declaration, que por ejemplo está protagonizada por Lee Byung-hyun, el ser amado de nuestra querida Joana, o Song Kang-ho, entre tantos, y forma parte del drama, porque no elige algo malo este chico. Entonces a mí ya me llamó la atención, ¿no? Joder, un drama sobre asesinos seriales, bueno, pues no sé, ¿no? Es muy repetitivo. Últimamente se venden mucho estos dramas. Lo hemos visto en Mouse, lo hemos visto en Beyond Evil. Cada año estrenan 4 o 5 dramas de asesinos seriales. Pero en el momento que lees Kim Nam-gil, tú sabes que es algo diferente. Y precisamente es lo que da este drama. Es algo diferente. Y a mí me apasiona. Creo que roza el papel de la perfección. Pero es que no cabía esperar menos de este chico. Y ya, Joana, si quieres, de hecho, Pandora, querida Marta, sí, es el protagonista de Pandora, que también la has visto. Pero de verdad, que vosotros veis a este hombre en esta serie, y a mí me dicen, este es el de Pandora, y yo digo, no, pues si tú lo dices, pues yo te creo, Johnny, pues ¿sabes lo que te quiero decir? Tú lo dices, sí, yo te creo. Y yo he visto Pandora, y he visto esta serie, y si son primos hermanos, pues a lo mejor, pero te lo juro. Sí. La transformación es tal. Es muy polivalente, y además no polivalente en el aspecto estilo Christian Bale, ¿no? Que hace cambios físicos drásticos. No, es muy camaleónico también, ¿eh? Es camaleónico en sus papeles, pero no es su presencia física. Que eso también es muy importante porque habla muy bien de la talla del actor. O sea, no necesita cambios de altos rasgos, de engordar mucho, adelgazar mucho, volverse calvo, ponerse un bigote. No, simplemente él con su propia presencia hace papeles totalmente diferentes de lo que te ha estrenado hace un mes o un año a lo que te estrena ahora. Entonces, no te da la sensación de encasillarle y, sin embargo,
te muestra algo totalmente diferente. Y yo creo que es algo que Kim Nam-gil es de lo que mejor hace, o al menos de los artistas de Corea actualmente, que mejor lo hace. Por ejemplo, tú ves una serie, una peli de Hyun Bin, cambia más o menos el personaje, tú estás viendo a Hyun Bin. Un papel de Kim Song-hyun o Lee Min-ho o Soji Sap, por mucho que te guste o te deja de gustar, tú estás viendo a Soji Sap, estás viendo al actor. Pero con Kim Nam-gil no pasa eso. No estás viendo al actor, estás viendo al personaje, porque realmente tú nunca ves al actor en todas sus series. Aunque no sea camaleónico, siempre hace papeles totalmente diferentes. Y eso para mí es algo que me encanta. Por eso quería hablar de él, porque creo que a veces no está tan valorado como debería. Y ya, Joana, expláyate con los demás, porque sé que este es tu territorio. No, lo bueno también de él es que aunque tiene mucha versatilidad para interpretar cualquier personaje, no opaca a sus compañeros, porque el drama se trataba específicamente de mostrar el trabajo en equipo. Como, si bien es cierto, se le despierta la curiosidad a él como detective de tratar de entender lo que no hacían sus compañeros, por qué un delincuente hacía lo que hacía. Hay un perfilador o hay un forense que también está interesado en este mismo tema, sabe de esa curiosidad que al detective se le está despertando y lo llamé para que trabajen juntos, que es el actor Jin Seon-kyu, que cuando uno, por nombre, uno no lo reconoce fácilmente, pero cuando ve la cara sí se da cuenta que lo ha visto en papeles secundarios en muchísimos dramas o en muchas películas, más que nada, como String Joe, Arrenderos Espaciales, The Outlast, pero acá me ha gustado que ha hecho un papel protagónico sin que se haya dejado opacar por el de Kim Nam-gil. Creo que los dos hacen un muy buen dúo de mostrarse el uno como detective y el otro como científico para lograr sacar adelante este proyecto del que nadie le tenía fe, del que la verdad entonces tenían como escondidos en un rincón por allá como el monstruico que nadie quiere mostrar y que todo el mundo se avergüenza, pero cuando comienzan a ver resultados ahí sí todo el mundo saca el pecho y dice es que ellos son de la policía, ellos son de nosotros. Y también está la actriz Kim Song-ji, que también, tal vez por nombre yo no la identifico, pero cuando le veo la cara, por supuesto que me acuerdo de ella. Más que nada, últimamente la vi en Rescate de Mogadishu, eso fue lo último que vi de ella, y de Man está Inés, que siempre tiene como papeles que no parecieran muy importantes o con el reparto uno los ve y no los identifica, pero cuando se mete en las historias se da cuenta que lo que aporta ella es bastante valioso dentro de la historia. Acá también es una detective que entra un poco a luchar con este equipo que quiere ayudarle a resolver los casos, sino que ella en un inicio ve como una especie de competencia y piensa que ellos quieren quedarse o quieren como obstaculizar el trabajo, pero poco a poco también se va dando cuenta de la ayuda que le pueden prestar. Entonces, aunque traen, digamos, como un pasado como compañeros, con el personaje de Kim Nam-gil me gusta que en un inicio es muy renuente y muy estoica y como que pone un escudo para ese nuevo grupo de gente, pero más va evolucionando el personaje y va saliendo como esa humanidad que prefiere o que lo que más quiere es darle justicia a las víctimas que en un reconocimiento dentro de su profesión. Y todos los policías que los acompañan, cuando uno comienza a ver el drama los identifica inmediato porque son actores que la verdad están yo creo que en el 90% de los dramas a lo largo del año. Tú vas diciendo, es más, puedes estar viendo 5 o 6 dramas al tiempo y muy seguramente de esos 5 o 6, en 3 o 4 estás viendo el mismo actor en diferentes personajes, así que eso me parece muy interesante, como por ejemplo Kim Woo-hae, es de los que uno más reconoce o también, y últimamente lo estoy viendo mucho, Yoon Man-shi o el señor Lee Da-yeon, son bastante reconocidos, entonces me está gustando eso de identificar muy fácilmente a los secundarios, aunque por nombre no, pero por sus caras y por su buen desarrollo de personajes sí. Sí, al final este drama tiene eso que comentas muy positivo, que la cara visible, por así decir, los líderes del reparto son Kim Nam-gil y Jung Shin-kyu, pero luego tiene muchas caras que son secundarias muy reconocidas. Eso también hace que el espectador se sienta más cercano o más identificado, porque al final, al ser una cara que ves constantemente en otros dramas, como que te hace ser más partícipe de lo que te están contando. Kim Woo-hae, por ejemplo, hay memes en Twitter, en Facebook, memes, leyendas
que dicen que Kim Won-hae y Shin Dong-il, que aquí hemos hablado de Shin Dong-il miles de veces, ¿no? El papá de Repli y compañía, que son los dos actores que salen sí o sí en el 100% de las producciones coreanas. Y si no salen, es que no son coreanas. Entonces, ver a este actor, por ejemplo, como comentabas tú, a Yeon Man-sik, ¿no? Que siempre hace de villano, y verlo aquí en ese aspecto, que a mí me ha flipado verlo con pelo, también lo digo, porque normalmente va calvito, ya que verlo con pelo repeinadito a los Fari me ha parecido fabuloso. Entonces está muy bien, porque hace que el espectador como que congenie más. Así que, en teoría, para ser una serie de la SBS, no olvidemos, ¿no? Que la SBS es como la cadena pública de Corea, o esa cadena grande, pongamos aquí lo más parecido, quiero pensar yo, que sería Televisión Española. El hacer un drama y contar con dos caras muy conocidas, pero no estrellas, sino conocidas y ya está. Y luego, aparte, secundarios conocidos, me parece también una propuesta muy interesante, ¿no? Porque también denota el enfoque que le quieren dar al drama. O sea, es un drama en teoría oscuro, es un drama realista, de misterio, y me parece muy bien que no cuente con grandes estrellas que opaquen todo ello, ¿no? Lo importante es lo que te cuentan fuera parte de las estrellas que participan. A mí me parece un acierto, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, coralmente está muy bien organizado, porque la serie introduce una gran cantidad de personajes que además tenemos que tener en cuenta que si nos vamos a los hechos reales, estamos hablando de un grupo de unos 100 o incluso 200 detectives en algunas ocasiones para investigar un solo caso. Pero claro, estamos hablando de comisaría y de precintos de, por así decirlo, de la policía en una ciudad como Seúl, donde viven en aquel momento unos 10 millones de habitantes. Entonces, es muchísima policía la que hay que gestionar. Aquí vemos muy bien cómo hay enfrentamientos, como decía Joana, entre unos y otros. Vemos ese grupo en formación de los perfiladores criminalísticos, ¿no? De comportamiento. Vemos también cómo se manejan los detectives entre ellos, cómo no se pasa la información los unos a los otros, porque tampoco tienen las herramientas para gestionarlo, ni tiempo para hacerlo. Estamos hablando de finales de los 90, principios de los años 2000. Entonces también la tecnología ha avanzado muchísimo y estos casos de los que vamos a hablar hoy, sobre todo uno de ellos, fue el que rompió por completo, ¿no? La dinámica de trabajo obsoleta y antigua que venían trayendo. A mí me ha encantado reconocer al forense que luego ya se queda como forense jefe cuando nuestro protagonista se va a la escena criminal. Es que lo hemos visto a ese señor en un montonazo de sitios. En Jirisan lo hemos visto en Prosecutor Doberman, hemos visto a la chica jovencita que es periodista, también la hemos visto en Jirisan este año pasado, a algunos de los malos lo hemos vuelto a ver, ¿no? En estos dramas que estamos viendo últimamente, que tanto nos gustan a Joana y a mí, que son de casos, porque son de policía, que son thrillers, pues allá van apareciendo muchos personajes de forma continuada, porque cada caso trae a alguien nuevo, entonces eso te permite ver mucho drama, ¿no? Muchos actores, muchas actrices, y al final, pues como dice Ana en el chat, que hay veces que estás viendo 3 series a la vez y están los 3 mismos protagonistas secundarios en la misma serie, y te dices, pues no sé con cuál quedarme, la verdad, porque está divino en todo. Y es que eso y es lo que tú dices, Johnny, al final es como estar en casa, ¿no? Porque, uy, este me suena, uy, se te lo vi yo aquí, uy, este me suena una barbaridad, ¿dónde habré visto yo a este hombre, ¿no? A esta mujer. Y continuamente es eso. Entonces, quieras que no, eso te hace estar cercano al drama. Y este drama es un drama muy complicado de ver. No Sí. complicado sino si investigas luego un poquito más, se hace muy duro, porque psicológicamente... Tiene su magia, porque, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que se hace a veces lento y denso, pero sin embargo la gente, quien la ha visto, quien la ha completado, en el caso vuestro, ha quedado encantado, porque es diferente. Es a mí que no se me ha hecho denso, A mí no se me ha hecho denso ni lento en ningún momento. Yo no, eso no. Eso me está pasando con My Liberation Notes. Denso y lento My Liberation Notes, que me está gustando. Pero este no. Este va rápido, Johnny, en cuanto a... Sí, pero a lo que me refiero, que no ha tenido mucho renombre, no es un drama que se le haya dado mucha publicidad, no es un drama del que la gente haya hablado mucho, pero sin embargo, quien lo ha visto solo tiene elogios hacia él. Y la mayoría, y luego si queréis más tarde os leo comentarios, por ejemplo, que me han dejado en Facebook, hablan de que es diferente. O sea, no es
no es solo un drama de asesinos seriales, que hay muchos, hay muchísimos de ellos, sino que tiene algo, ese toque realista, fuera parte de basarse en algunos casos reales o de hablar del perfilador y de este mundo, sino que es diferente, ¿no? En torno a las investigaciones, el cómo hace partícipe al espectador de esas investigaciones. Hay gente que incluso me ha comentado que le recordaba a esta serie de Netflix que cancelaron de Mindhunter. Mindhunter, sí, Mindhunter es un serión. También. Claro, entonces tiene algo diferente que a la gente le ha encantado. Y a mí, pues, oye, pues a mí me gusta, ¿no? Que esta clase de dramas que no han tenido tanta publicidad o tanto elogio a nivel internacional porque no ha sido distribuida, por ejemplo, por Netflix, entonces no tiene esa visibilidad. A mí me gusta, ¿sabes? Que llega a tanta gente y que hayan quedado encantadas. Hay que atreverse, porque también es cierto que esta serie no ha llegado tanto porque acercarse a un thriller noir tan oscuro como este no es para todos los públicos. Esto no es una serie como la de la abogada que estamos viendo ahora, que estamos todos in love porque es muy cálida, no es muy divertida. ¿Cuál es la de la abogada que todo el mundo está hablando de ella? Esa es una preciosidad de serie, pero eso es una preciosidad de serie. Entonces a eso te acercas con más facilidad de lo que te acercas a asesinatos en serie, porque a lo mejor llegas a tu casa y no tienes ganas de estar viendo a un señor asesinando a gente o a otros señores en busca de ellos. Que a Jonah y a mí nos gusta ponernos eso y por eso hacemos los programas de esto y nos súper encanta. Pero yo entiendo que luego el resto de la gente le cuesta acercarse, pero si te gusta Mindhunter, si te gusta Anna Bomber, si te gusta Criminal Minds, es que si te gusta The Chaser como peli, si te gusta pues Memories of Murder, es decir, esas son, obviamente, esas son tus pelis, esas son tus series y esta serie es lo que estabas esperando todo el año que cayese del cielo. Porque es tremendo Marta, en este aspecto. Marta, que tú sabes que yo estoy últimamente muy perdido en redes por trabajo y eso. ¿Cuál es la serie de la abogada? Que todo el mundo está hablando de ella, me preguntan y yo no sé cuál es. De eso hablaremos pronto. Cuando hablemos de My Liberation Notes y de All Blues, vamos a hablar de la abogada. ¿Pero cuál es? Mucha abogada que... ¿Cómo se llama? Extraordinary Attorney Woo o algo así, ¿no? Ah, vale, sí, he visto los carteles. Ah, vale, es que todo el mundo habla de ella y yo como estoy últimamente súper perdido. Sí, esa. De esa hablaremos en un par de semanas, yo creo, cuando acabe. Me la tengo que ver, ¿no? Sí, esa la vas a ver y te va a gustar, Johnny, es divertida. Pero es totalmente distinta a esta, totalmente distinta. Entonces, hablar del guionista de esta serie es hablar del primer perfilador criminalístico en la realidad, es decir, porque la serie está basada, al menos en parte, en ese personaje y es el guionista, el mismo protagonista, por así decirlo, de la serie. Eso me ha encantado, porque hay muchas cosas que se nota que el guionista las ha vivido, sobre todo las reflexiones del protagonista. Miss Scorpion. Sobre todo las reflexiones del protagonista. Entonces, Joana, ¿te parece que vayamos un poco comentando los episodios, los asesinatos, como tú prefieras hacerlo, lo hacemos hoy? Nos vas diciendo tú. Oye, por cierto, para darle un poco de... Perdonadme, saludad a Miss Scorpio que dentro de nada se va a Corea y todos pasamos miedo porque el temido asesino coreano camión blanco le aceche. Así que Miss Scorpion, fighting. Me lo vais muy bien, totalmente. Ya lo verás, ya nos contarás. Joana, continúa. Como ya sabemos que la premisa es que en un inicio la idea de tener un perfilador era totalmente contraria a lo que la policía regularmente estaba haciendo, lo único que ellos pretendían era capturar delincuentes, encerrarlos, sumar cifras y ya. Entonces yo creo que la mejor forma de entender la dinámica del drama y lo importante de lo que nos están mostrando en cuanto a las historias es hablar de cada uno de los homicidas que allí se presentan, porque a medida que el drama avanza junto con los homicidas, se va viendo también cómo va avanzando este grupo de perfiladores y la investigación dentro de la policía de Corea. Entonces, si tuviésemos que elegir, aquí es muy complicado, no elegiría un caso por la importancia que tienen, quizá por el impacto. ¿Hay algún personaje de los protagonistas que a ti te haya marcado, no dentro de los asesinos, sino dentro de lo que es el equipo de investigación? ¿Hay alguno que te haya llamado la atención por uno u otro motivo? Porque yo, conforme me he indagado,
más ha cambiado mi percepción de esos personajes. Pues a mí, yo me quedo con el personaje de Kim Nam-gil porque me encanta la labor que los perfiladores hacen. No es fácil, yo creo que, como tú decías, este tipo de dramas es para el que le guste este tipo de historias, para el que prefiera, como yo, verme los 50 documentales que hay en Netflix un fin de semana sobre asesinos a lo largo del mundo, en diferentes partes del mundo, a ver otro tipo de programas, porque me gusta el tema, porque me gusta empaparme de lo que significa ser un perfilador, y por eso me he visto las 800 temporadas de Criminal Minds en América. Entonces, a mí el personaje de él me encanta porque tener esa curiosidad de tratar de entender por qué un delincuente hace lo que hace, de cómo dejar un poco de lado el trabajo básico del policía de simplemente ir y capturar un delincuente y encerrarlo, sino ver más allá, tratar de meterse en la mente de estos asesinos para que poder más adelante de alguna forma o atraparlos más rápido, porque así como que prevenir el crimen sería maravilloso, como decía la detective en un momento, así nos quedáramos todos sin trabajo, si se acabaran los asesinatos sería lo mejor del mundo, pero desafortunadamente eso no pasa. Mientras ellos duran meses capturando uno, afuera hay 100 más desarrollándose. Pero sí la labor de esos perfiladores me gusta. Es cierto que todo esto tiene que ir muy de la mano de las técnicas forenses y que aquí acompañado de ese forense que ha trabajado mucho tiempo y que prefirió dejar de lado la oportunidad de un ascenso, dejar de lado el reconocimiento que tenía dentro de su equipo para ir a formar un equipo nuevo y pelear con toda la gente que no entendía la importancia de lo que ellos querían hacer. Para mí los perfiladores me parece maravilloso cómo iniciaron con todo esto, cómo abrieron una brecha al mundo para poderlos entender, y por eso hablaba yo de complementar con otras series, porque Manhunter muestra cómo se abrió el perfilamiento en Estados Unidos y cómo Estados Unidos lo va abriendo al mundo, cómo estos perfiladores en Corea van diciendo, pero es que podemos tener asesinos como los que se están presentando en Estados Unidos, también podemos ser un país al que lleguen, porque no vamos de pronto estudiando un poco y haciendo la labor investigativa. Así que yo netamente me quedo con el perfilador, me encanta esa labor. Me parece un trabajo muy duro, me parece que manejar esos demonios no es fácil, separar lo familiar de lo laboral y poder seguir con tu vida día a día. Es de mucho trabajo psicológico. Yo creo que tienen que tener un psicólogo al lado que esté ayudándolos, pero me parece que la labor de ellos es maravillosa. Es importante, a ver, hoy en día todos sabemos lo que es un perfilador, pero por ejemplo, eso es verdad que el mensaje de Miss Scorpion, que es un perfilador, eso que para el ojo, sí, mira, lo que tengo yo, es importante que quizás haya gente que no sepa lo que es un perfilador en este caso. Entonces, igual, Marta, si quieres explicar, sí, si tú quieres explicar más o menos qué es un perfilador, en qué se basa, para... De hecho, es que la serie habla de eso, habla de cómo se crea este perfil, este nuevo puesto de trabajo en Corea. Este puesto de trabajo, como está diciendo Johanna, no existía en Corea del Sur, existía y no durante tanto tiempo en Estados Unidos, y son una parte de la policía que se especializa en hablar, en investigar la mente criminal, en este caso, las motivaciones o qué mueve a los criminales a llevar a cabo esos crímenes, los que sean. Y en base a eso, hacer estudios estadísticos y también, obviamente, psicológicos para ver por qué se llevan a cabo esos casos y así poder preverlos en un futuro. Porque si tú no estudias previamente lo que tienes, es muy difícil que tú puedas prever a un futuro. Entonces a eso se dedican. Ellos, a mí la parte que más me gusta, estoy con Johanna, a mí las partes que yo más disfruté es cuando aquí se juntan en la serie. Aquí en la serie se juntan dos personajes, ¿vale? Hay dos protagonistas, está Kim Nam-gil y está el forense. Kim Nam-gil es un detective como muy introvertido al que no se lleva bien con sus compañeros, porque el hombre pues le gusta ir a trabajar, le gusta hacer su trabajo bien y volverse a su casa. Además bebe Coca-Cola, lo cual yo tengo que decir que soy muy fan de que no se lleva nada más que un vasito de soju en toda la serie. Es una persona muy tímida, muy retraída, pero que absorbe muy bien la información de las escenas del crimen. Entonces se junta con el jefe de los forenses, que él es una persona que está harta de pisar escenas criminales y no poder hacer nada al respecto. Y eso es lo que lo mueve, ¿no?, a buscar al personaje de Kim Nam-gil y a generar una unidad que en un principio es totalmente denostada, porque los mismos detectives, la misma policía, no entienden el trabajo que esas criaturas hacen. Eso nace en Estados Unidos con
con Ted Bundy. De hecho, fue con ahí es donde comienza y luego también lo vemos en la serie que ha mencionado Ana con Dina Bomber, exactamente. Claro, si queréis cuento la historia real porque me parece súper interesante lo de Ted Bundy. O sea, no sé si habéis visto la película claro que sí. O los documentales, las cintas secretas de Ted Bundy que están en Netflix, echadle un ojo porque habla de eso, ¿no? Cada asesino no sigue una pauta o sigue un patrón, ¿no? Cada asesino es totalmente diferente el uno de sí. El hecho de que asesinen o cometan estos asesinatos no tiene nada que ver, por ejemplo, como lo hacía Ted Bundy o como lo hacía de la máscara del payaso. Tienen muchas connotaciones que van en torno a su vida, pues la infancia que han tenido relaciones con sus padres, han sido objeto de bullying, han tenido, yo qué sé, problemas en el colegio, sus padres mismamente les pegaban. Todos ellos, cada uno de estos asesinos, crean una mentalidad o una psicología tan compleja que les hace cometer estos asesinatos. Puede ser por simple venganza, puede ser porque se sienten a gusto matando gente, porque en su interior ellos nunca han sido o siempre han sido objeto de mofa, entonces como que se vengan de esta forma. Y claro, ¿tú cómo determinas el por qué asesina a alguien o el por qué lo hace? Entonces los perfiladores es eso, crean un perfil de personas. Del asesino a través de la observación de la escena del crimen, esa es la idea. Claro, entonces, el cómo asesinaba Ted Bundy entra dentro de un perfil que futuros asesinos entran dentro del perfil de Ted Bundy. Ted Bundy mataba mujeres, pues porque Ted Bundy tenía, pues eso, una obsesión con las mujeres de superioridad, las mataba y la que lió fue parda. Pero, por ejemplo, no es el mismo estímulo que, por ejemplo, el payaso de la máscara, que lo que hacía era violarlas, era, en vez de ser... ¿cómo decirte? En vez de ser ese instinto asesino macabro, era más pervertido sexual. Claro, para diferenciar ese estilo de asesinos que no tienen nada que ver uno con el otro, se hacían los perfiles. ¿En qué perfil entra este asesino? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tal? Básicamente es eso, ¿no? Hacer un perfil de las diferencias de asesinos y por qué hacían lo que hacían. No sé si me... Sí, además en esta serie se ve muy bien que en un principio eso es lo que ocurre. Los detectives piensan que hay X tipos de criminales, en plan el ladrón, el asesino, ¿no? Y que se queda en esa simpleza, o al menos esa es la idea en un principio. Al principio se reían del chico que decía, oye, en Estados Unidos está pasando esto y existe este ámbito o ¿cómo decirlo? Este departamento dentro de la policía que se dedica a esto, que fue en teoría que lo que explicaba a raíz de Ted Bundy, porque Ted Bundy mientras estaba en la cárcel, pues hizo como en plan ayudando a la policía FBI para hacer unos perfiles psicológicos y demás, porque Ted Bundy fue pues la que lió de los más conocidos, ¿no? Pero claro, en los diferentes países, ya no solo Corea, en España lo hemos vivido muchas veces con las chicas de Alcácer y demás, todo eso llega a tu país y cuando llegas a tu país te ves en bragas porque no sabes realmente qué es lo que está pasando. Y esto es lo que trata la serie. A mí me parece una interesante. Eso ha sido lo más interesante de todo, intentar conocer, ¿no?, otra parte que ahora ya estamos muy acostumbrados, ¿no? El CSI, ¿no? Ahora decimos CSI, niño, está el CSI en todos sitios, todo el mundo sabe lo que es el CSI, se sacan sus brochillas, se sacan sus luces y todo el mundo sabe cómo. Pero yo creo que Mindhunter es lo más parecido a este drama, no sé si Sí, Mindhunter es muy, muy parecido porque son esos comienzos, exacto y totalmente. Y de hecho es que se hace referencia a lo largo de Through the Darkness en más de una ocasión, ¿verdad, Joana? Que el forense está con los libros y con los papeles, el pobretico de tantos articos de leer, que ya no sabe qué más leer para convencer a la gente de que en Estados Unidos se está haciendo esto y está funcionando. Y eso es lo chulo de ver la serie. A mí al menos es lo que el estímulo que te genera el decir, mira, cómo avanzan, cómo lo intentan, cómo continúan, ¿no? Entonces, en ese aspecto merece mucho la pena ver la serie. Hay casos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, con la que se van forjando y se van formando, sobre todo en los primeros episodios, pues ese vínculo que nosotros hacemos con los personajes, los vamos colocando, ¿no?, como piezas en un ajedrez. Y hay alguno de los primeros, Joana, porque hay uno que es en el que culpan a un muchacho, ¿verdad? Y luego no es él el culpable y nuestro protagonista lo consigue que lo absuelvan.
Ese... Sí, digamos, la serie Cuéntanos. arranca más o menos bueno, arranca con la infancia del detective cuando él ve por primera vez un cadáver y eso lo impacta y crea como una emoción hacia un respeto y como una empatía hacia el fallecido. Ojo, Entonces, ojo más o esa menos en escena, el... ojo esa escena. Para ser un comienzo de drama, esa escena es brutal. La escena inicial del niño ahogándose y se encuentra justo con el cadáver. Me parece de los mejores inicios que he visto nunca en un drama. Sí, lo bueno que tiene es En que luego el rememora. 98 Mm. como ese primer caso de una mujer fallecida, se sienten como un poco abrumados porque está dentro de su casa totalmente desnuda. Esa primera no tiene signos de violación y digamos que se van a lo fácil, a encontrar en el entorno quién era como el más cercano a ella. Encuentran un novio con el que había tenido una discusión y ya lo señalan inmediatamente como el asesino. Y a través de una confesión dada con violencia, él termina como culpándose de algo que no hizo. Sin embargo, en el personaje de Kim Nam-gil, de este detective, él ve que hay cosas que encuentra dentro del apartamento y con el mismo cadáver que no se le asemejan a lo que hubiese cometido un novio, como más que nada, por ejemplo, la desnudez del cadáver. Entonces, comienza a investigar en el vecindario, comienza a ver una serie de números en cada una de las casas y va descubriendo de qué llama o de qué tratan este tipo de números y así poco a poco va trabajando, le va trabajando la mente a los detectives que está totalmente en contrario porque para ellos ya es cerrar un caso. O sea, yo entiendo aquí la duda que tiene Miss Scorpion y es que nos fuimos muy como a tratar de entender de que todos hemos visto Manhunter y no, tiene toda la razón en que estar un poco perdido en cuanto a lo que sucede es, hay un crimen y cuando ya está el perfilador dentro de la policía apostado, pues él va y determina con la escena del crimen qué puede ser, si es un asesino en serie, si es un asesino del momento, si es simplemente un violador, si es un acosador, porque todos tienen características muy diferentes. Entonces, eso es lo que trata de hacer este detective, de convencer a sus compañeros que este no es un simple asesino, que no es el novio por las características que se presentan dentro de la escena. Y poco a poco él tiene que ir luchando y así como el conocimiento acompaña la labor de los policías, también un poco la suerte acompaña también esta labor, porque acá este infractor, y bueno, nos vamos como un poco de spoiler, digámoslo así, es aprendido y cuando es aprendido, aunque es arrestado, no por el motivo inicial que es el homicidio, sino por otra cosa totalmente diferente, es el detective al que se le prenden las alarmas y dice, pero es que las características y lo que él comenta, lo que él dice, me suena más a este delincuente que yo sigo buscando porque no me creo que sea el novio. Entonces va como escarbando y así poco a poco les va dando luces a sus otros detectives de que no es simplemente mirar el primer sospechoso, sino ir más allá y darse cuenta de con un segundo cadáver que aparece después, cuando es el supuesto novio o cuando el novio ya está detenido, de que hay alguien que no es ese asesino primario que ellos habían detectado y que viene siendo detrás y detrás pueden seguir apareciendo fallecidos, entonces hay que como seguir investigando. Sí, además está haciendo Miss Scorpion referencia aquí a Memories of Murder. Realmente es similar a la película en ese aspecto porque se investigan los casos de asesinato y tenemos que tener en cuenta que Memories of Murder obviamente es no el primer caso que se dio en Corea, pero sí que para nosotros quizá como cinéfilos, ¿no? Como personas que hemos visto cine coreano y que nos gusta en este caso los thrillers, pues sí que estamos acostumbrados a que se escuche de este caso. En la serie, como ha dicho Joana, no aparece el caso de Memories of Murder porque es mucho antes, ocurre bastante antes de donde la serie está asentada temporalmente. Aparece el de También, Kaiser. claro, es que tenemos que tener en cuenta una cosa, que los asesinatos de Memories of Murder tuvieron lugar entre septiembre del 86 y abril del 91, y aquí nosotros estamos a finales de los 90, principios del 2000, de la década del 2000. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que no se supo quién fue realmente el asesino en serie de Memories of Murder hasta el año 2019. Y entonces, en esta serie solamente pasa pasa por encima del caso de Memories of Murder porque aparecen escenas. Sacamos el tema de por qué aquí la investigación policial es importante, impactante
y te mete, que a mí es algo que me gusta mucho, te mete mucho en el mundo de los perfiladores, que dentro de Dramaland no se ha visto tanto. Igual, de memoria, diría que la de Jisung, la de Defendant, que sí te mete, pero no sale tanto, ¿no? El caso de esa investigación concienzuda de separar, ¿sabes? Criminal Minds, en la versión coreana. En Corea, a ver, es que la serie coreana de Criminal Minds también es un poco como es. No, pero es lo que hay, Johnny, me refiero, es que es actual. Es que aquí en Through the Darkness estamos viendo los comienzos, pero es que ahora todo está mucho más informatizado, la estadística funciona mucho más fácil, el equipo forense trabaja mucho mejor. Hablo de dramas coreanos que han ondeado en el tema, por ejemplo, que hace Truck of the Darkness o The Darkness, que hay muy pocas series que han ondeado específicamente en eso. Criminal Minds, como hablas tú, pues sí, puede haber. Lo que pasa que para mi gusto Criminal Minds tiraba más al luce de Lee Jong-gi, ¿no? Y luego, por ejemplo, la de Defendant sí lo lleva. Y creo que este drama es muy, muy interesante, precisamente porque como has sacado a relucir lo que Memories of Murder salió años después, en el 2019, es precisamente eso, ¿no? ¿Por qué al asesino de Memories of Murder nunca lo consiguieron o nunca lo atraparon? ¿Y cómo lo atraparon finalmente? Lo atraparon porque estaba en la cárcel, que lo habían acusado ya años y años anteriores por haber matado a su suegra. Y nada tenía que ver porque había prescrito ya los asesinatos que había realizado anteriormente, que es lo que vemos en Memories of Murder. Claro, ahí hay una investigación real, ¿no? La investigación real, por ejemplo, que nos vende Memories of Murder y hemos visto con Song Kang-ho y compañía, a lo que finalmente fue, que fue una investigación penosa, ¿no? A nivel realista, es lo que realmente este drama te enseña, de lo complicado que es realmente una investigación, que no es tan fácil como hago pistas o alguien me dice, me hacen un chivatazo, no. Lleva unas pautas, una investigación, yo no creo que sea un mal trabajo por parte de la policía, creo que es un trabajo de aprendizaje. Y al menos yo creo que Johanna también ha tenido esa sensación de que la serie sí que avanza en ese aspecto, es decir, que aprenden a trabajar. Claro, a mí eso me gusta mucho. Claro, a eso me refiero, Marta, que este drama te enseña eso, lo complicado que es, que esto no se hace de un día para otro, esto lleva meses y meses de investigación, de preparación, de aprendizaje, y es lo que el drama realmente te vende, y creo que es algo muy, muy positivo. Y entonces entiendes por qué en la vida real, por ejemplo, sucedió lo del tío de Memories of Murder, que hay cosas que no son perfectos, puede fallar algo, un detalle o algo que la policía en ese momento no es capaz de analizar o de ver, y pasa lo que pasó, ¿no? Que lo acaban acusando de otra cosa. Por eso te digo que es muy interesante ver que la labor policial no es tan fácil como parece, que eso lleva a una investigación jodida y que cualquier cosa puede cambiar el rumbo de las cosas. Y creo que eso es muy importante de ver. Si bien es cierto, en muchos dramas y películas hemos visto cómo se hace una crítica a la labor de la policía, porque obviamente tienen muchos fallos, al fin y al cabo son humanos. También este drama lo que trata de mostrar es que, tomando en cuenta la fecha en la cual se mueven las historias, la labor de la policía estaba direccionado en un punto, lo que a ellos les enseñaban estaba direccionado en un sentido. Ellos no tenían el conocimiento y no tenían la curiosidad que sí tenía el forense y que se le despertó al detective. Es más, al final del drama vemos cómo van formando ese nuevo grupo de perfiladores, porque comienzan a ver lo interesante y lo importante que es tener esta profesión dentro de la policía. Entonces, claro, cierto, en Memories of Murder se muestra que cometieron muchos errores, pero también es cierto que no tenían todo el conocimiento, ni siquiera forense, para poder aplicarlo a lo que estaba pasando. Además, el asesino de Memories of Murder tenía unas características muy especiales, y es que él no repetía nada. Él no, aunque eran las muertes, las fallecidas eran mujeres, no compartían características ni físicas, ni en edad, ni en comportamiento. Lo único era que él las atacaba cuando estaban solas, o muy temprano en la mañana, o muy tarde en la noche, y en diferentes sitios. Entonces, la verdad, no sabían cómo ligar todos los casos para poder encontrar un punto en común. Además, siempre se vestía diferente,
no les daba como esas pautas para poder unir puntos y poder llegar a una conclusión. Sí, desafortunadamente al tipo no lo encontraron en su momento, él fue arrestado porque fue a la cuñada después de separarse en el año 92, se casó, se separó, la esposa lo dejó, para él le pareció que la culpable fue la cuñada, así que la secuestró, la violó, la mató y la escondió. Claro. Cuando dieron el reporte de que la habían secuestrado, pues la policía empieza a buscarla y obviamente el primer conjunto al que se le pregunta es el conjunto familiar. A él le preguntaron y pues la verdad cayó tontamente al preguntarle al policía cuántos años de prisión daban por una violación y un homicidio, cuando ni siquiera habían encontrado un cuerpo, cuando nadie sabía que ella ya estaba fallecida y que había sido violada de paso. Entonces a él lo llevan a la cárcel y como siempre hay un grupo dentro de la policía de casos fríos, los cold case, que se siguen investigando a la par con los casos nuevos. Para ese momento el perfil de ADN ya estaba en las bases de él y fue como en el 2019 salta ese perfil como el culpable. En un inicio lo niega, pero pues después confiesa todos los asesinatos, incluso lleva a la policía a los sitios donde fueron enterrados los cadáveres. Desafortunadamente para el momento de la comisión de los hechos eran 15 años para culpar o para llevar a juicio por un delito de homicidio. Después lo amplían y después incluso lo amplían para no tener un tiempo de prescripción, pero en ninguna ley se puede hacer retroactiva una pena, así que a él lo culpan y lo condenan por el asesinato de la cuñada, pero desafortunadamente por todas las demás fallecidas nunca van a recibir justicia. Claro, entonces es la pregunta que os quería trasladar yo. Viendo cómo es la serie, que tiene una connotación muy realista y muy objetiva de todo, ¿no os da la sensación de que empatizáis más, por ejemplo, en este caso real, que fue real por desgracia, pero viendo cómo es la labor policial, todo lo que tienen que hacer, todo lo que sufren, noches sin dormir, peleando tras peleando, ¿no te da la sensación que este drama consigue algo que a mí, por ejemplo, otros dramas no me lo ha hecho, que es empatizar realmente con la labor policial? Y entonces llegas a entender muchas cosas que pueden pasar en la vida real, de decir que incluso a veces les culpa, no, es que no habéis sido capaz de sacar esto a la luz, pero viendo cómo es, que es tan jodido, a mí es una serie que por eso lo poco que he visto, que no he visto tanto, pero es algo que me llama mucho, el cómo hace que el espectador empatice con los policías o con el perfilador, ¿no? Y que entienda un poco cómo es por dentro una labor policial de estas características. Y yo creo que la serie no es sobre los asesinos. Eso es lo principal. Cuando uno se mete en Through the Darkness, lo primero que tiene que entender o que tiene que comprender es que no está viendo una serie policial al uso. Lo que estás viendo es un thriller psicológico, pero que no va buscando el mostrarte la parte del por qué lo hacen los asesinos, sino lo que va buscando es mostrarte cuál es el día a día, el trabajo y lo que sufren esos policías que se dedican a esto y en cómo se crea esa unidad. También tenemos que tener en cuenta luego lo que dice. Mi vida. ¿Creéis que esta serie hace que empatices más? Claro, Johnny, pero por lo que te estoy contestando, claro que empatizas más. Empatizas más porque la serie, los protagonistas son ellos, son los policías, no son los casos. Aquí no son las víctimas, como pasa por ejemplo en CSI. En CSI los protagonistas de cada episodio son los asesinos y los que son asesinados o las víctimas. En esta serie no, en esta serie eso está de fondo, pero eso es lo que se utiliza como excusa para generar unos personajes protagonistas que te cuentan cómo se arranca algo en la historia de la policía surcoreana. Y en este caso es que hemos dicho que el guionista es ese hombre, es ese primer perfilador criminalístico. Entonces, claro, él cuenta sus vivencias, él habla de cómo se sentía, de cómo era despertar un día más y de la frustración continua que era no encontrar al asesino sabiendo que esa persona iba a volver a asesinar. Porque esa era la realidad era que hasta que no lo encontrasen esa persona iba a estar matando. Y lo sabían. Y el vivir con ese peso en tu corazón todos los días y que eso te come por dentro es lo que te hace empatizar totalmente. Además, y a mí lo que más me gusta de la serie es cómo los personajes están pendientes los unos a los otros de no irse por el abismo. Y no irse por el abismo es no convertirse, no meterse tanto en el papel del asesino en busca de intentar averiguar qué es lo siguiente que van a hacer en convertirse en uno, ¿no? Y hay un momento que para mí es brutal cuando están la policía, la detective en la terraza con el perfilador
y sueltan la frase esa de Nietzsche que te quedas loco cuando la dicen. ¿No? Que además muchas veces esto pasa casi siempre con versos de la Biblia, ¿no? Y aquí pasa con Nietzsche y es como que te quedas diciendo, ups, porque esta gente se sabe este verso de Nietzsche. Y al 100. Exactamente, y el verso dice, o la frase dice, quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo, porque cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo mira también dentro de ti. Entonces, ese es el resumen perfecto, de la serie. Es personajes intentando no caer en las profundidades. Total y absolutamente, y a mí eso es lo que me enamora de la serie. Y una pregunta, bueno, Marta ya, bueno, iba a decir que ha visto poco, que si Marta ha visto ya más que nosotros. ¿Habéis visto alguna vez algún drama? Se me ocurre Mouse, quizás, entre comillas, que lleve a este nivel el tema de los asesinos seriales, es decir, que no se base solo en los casos, en plan, caso resuelvo, otro caso resuelvo, o el asesino en sí, sino que profundice mucho en el alma de los personajes, porque yo creo que es la magia de este drama, el profundizar. ¿Qué pasa? Es que, y aquí se da la pauta para contestar un poco la pregunta que planteabas un ratico, Ángela, QDP, si era un drama parecido a Signal. En Signal vamos es a la investigación policíaca y acá, como lo estamos diciendo, se concentra en mostrar la labor del perfilador. Obviamente tiene que estar acompañado de la policía, que es el que tiene la potestad de hacer arrestos y demás acciones. Sin embargo, yo no he visto un drama que muestre de una forma, digámoslo, psicológica, cómo se mueve un asesino o por qué lo hace. Hay dramas en los que efectivamente se ha referenciado casos como el de Memories of Murder. Yo creo que es como el caso del que más se han pegado muchos guionistas para trabajar estos dramas donde son varios casos al mismo tiempo. Sin embargo, es acá, como estamos concentrados en los perfiladores, acá se concentran en cuando aprenden al criminal, se sientan con él a hablar. Tiene que cogerse de atrás de la silla para no írsele encima con cada barbaridad que cuentan, porque la idea es que se suelte y empiece a hablar de sí mismo y de lo que siente al momento de cometer el delito que cometa, para tratar de entender cómo se mueve algo así en la mente de un ser humano, que al parecer es normal como cualquiera de nosotros, pero que va más allá, o que lo que siente gratificación no es con lo mismo que los comunes podríamos sentir esa misma gratificación. Entonces, me parece a mí que en vez de estar como concentrados en la labor policíaca y en cómo lo aprenden, obviamente acá lo cuentan como sucintamente, cómo va, cómo lo arrestaron, la labor investigativa que hacen, se concentran mucho en ese cuestionamiento que le hacen al delincuente, y por eso mismo, aunque hay 4 casos principales, digamos como los gordos dentro de la trama, también es cierto que cuando el perfilador inicia su trabajo, va entrevistando otro tipo de delincuentes que ya están detenidos, todos muy diferentes entre sí, pero que le van aportando como puntaditas para poder entender esos grandes que vienen detrás. Entonces me gusta eso, que se meten mucho en la psicología del criminal, no alabándolo, por supuesto, no congraciándolo, ni haciéndolo quedar como un dios, sino mostrando más bien esa naturaleza tan absurda que puede tener una persona que es capaz de hacer lo que hace. Porque si bien es cierto, empezamos con un asesino relativamente normal, por decirlo de alguna forma, que mata y desnuda a sus víctimas, lo que se viene después es, y incluso lo que se cuenta en el drama no es ni 5 de lo que se puede ver en el documental, por ejemplo, en Netflix, que es obviamente más detallado y que también lo relata el perfilador. Utiliza casos reales que nos hemos visto. Hablabas de Signal, Joana. Signal, tanto Signal como Tunnel, que se basa además en los casos de Memories of Murder, aunque son muy buenas dentro del género asesino serial y son thrillers ya considerados clásicos de cultos, son totalmente diferentes a otros de Darkness. Primero, porque tanto Signal como Tunnel, y yo los pongo a los dos en el mismo saco, porque ambas utilizan lo mismo, solo que conceptos diferentes. Tunnel es muy fantasiosa, ¿no? Viajes en el tiempo, que si el asesino y demás. Y Signal, al final, se basa en un caso, al igual que Memories of Murder, que nunca estuvo resuelto. Entonces, hay fantasía también y hay como cierta novela, ¿no? Del guionista o del director, cierta historia que no termina de profundizar en un caso que nunca se resolvió hasta años después. Trough de Darkness es totalmente diferente porque profundiza mucho
Entonces creo que ese también es un atractivo, ¿no? El que profundiza, y el que te mete, y el que te cuenta, y el que te detalla. Por ejemplo, lo del caso de The Chaser, ¿no? Que además ha sido noticia, hablabas de ella, Joana, no hace nada, hace 3 meses quizás, cuando estrenaron el documental. Lo de las que metan, por ejemplo, en un drama todo lo que tiene que ver con el asesinato o el asesino de The Chaser, que ya para nosotros es conocido, o sea, pelos como escarpias, porque es que encima conocemos el tema, sabemos cómo se resolvió, sabemos si hemos visto el documental, cómo sucedió todo, el gran impacto social que supuso, el cómo tuvo en jaque a la policía, pero en jaque hasta el último momento. Joder, pues a mí ver esto y hacerlo con una naturalidad y con un buen gusto, a mí me parece genial, y más de donde venimos, que parece que hoy en día en Corea no se puede hacer dramas sacando ciertos temas, porque como que te cancelan, ¿no? Y sin embargo aquí lo hacen con tanto gusto. Hostia, a mí me ha impactado. Creo que a vosotras también, ¿verdad, Marta, Joana? Sí, número 1 de este año. Sí, número 1 totalmente. A ver, nos vamos a ir a hablar un poquito de los casos. Choca muchísimo, vemos... Yo, de hecho, lo primero que busqué fue al chico de la gorra roja. Joana, el caso de... Dije, ¿este chiquillo será asesino en serie en Corea del Sur? Digo, lo tengo que buscar porque daba la sensación, conforme se estaba creando la historia, de que iba a tener un peso mayor del que quizás, ¿no?, luego avanza la serie a tener. Pero claro, es que en un principio te golpea tan fuerte, claro, que luego ves venir lo que sigue viniendo y lo que dice Yuki, niño, es que la serie empieza, arranca, te las termina y piensas que sigue arrancando de lo bien que va, de lo rápida que y de lo que crece, ¿no? Porque crece tremendamente. Entonces ves los asesinatos del chico o de los crímenes del chico de la gorra roja y ves cómo ya se está manejando un poco el cotarro, pero claro, luego finalmente tenemos 4 asesinos. Por cierto, antes de que sigáis, tenéis que seguir, pero mira, eso me ha decepcionado tremendamente. Estamos hablando de un drama de los mayores asesinos de Corea del Sur. ¿Y dónde está el camión blanco, Marta? ¿Has visto tú algún capítulo del camionero, del camión blanco? Se lo han dejado para la segunda temporada. Claro. Se lo han dejado para la segunda temporada. Eso es que no vieron nuestro programa, no vieron nuestro programa, ¿no? Se lo han dejado para la 4ª temporada como nosotros, está todavía por llegar. Ojalá hubiese más temporadas de Through the Darkness. Creo que ha terminado muy bien, pero creo que es una serie que nos permitiría con gusto seguir indagando en el crimen, en la historia surcoreana, ¿no? De la forma en la que lo ha hecho. Tenemos que recordar que en esta serie se habla y bastante del asesino del impermeable, que es el que comentaba Joana de The Raincoat Killer, que es el del documental miniserie que se puede ver en Netflix, que además está creada y guionizada de nuevo también por el mismo hombre que ha hecho esta serie. Luego también tenemos, si no recuerdo mal, yo lo he traducido como el asesino de la navaja, porque es ese señor que va con el cuchillo de camping, ¿no? Y ya como una navaja multiuso bastante grande. Y luego también aparece el asesino de Ansan, es decir, que son 3 de los grandes asesinos en serie, por así decirlo, que hubo en Corea. El primero, quizá, el del asesino del impermeable, es el más conocido por tener esa serie, ¿no? Y porque además los casos fueron pues muy mediatizados. Fue también ese gran primer caso, y hay una cosa que a mí me gusta mucho de la serie, y es que hay un momento en el que el forense le dice al prota, pensaba que teníamos 10 años para este momento, y se encuentran con el caso de golpe, es decir, ellos planteaban la idea de que no se generase un asesino en serie en Corea del Sur hasta bastante más avanzado el tiempo, es decir, que no creían que la sociedad surcoreana, por la evolución que llevaba, fuese a ocurrir un caso de estas dimensiones, pero se lo acaban encontrando. Luego, cuando ves el documental de Raincoat Killer, te das cuenta de por qué ocurren ese tipo de asesinatos, ¿no? Ya te dan unas pautas sociales, unas pautas económicas y morales en lo que basar a ese tipo de asesino y que aparezca. Y otra de las cosas que marcan mucho es encontrarte con 2 asesinos en serie actuando a un mismo tiempo, y eso también pasa en la serie y pasó en la realidad. Entonces, esos 2 casos enganchan el asesino del impermeable con el que os digo yo que le he bautizado el asesino de la navaja, ¿vale? Entonces, el primer asesino en serie grande que aparece en la serie es
John Chul, que es ese asesino del impermeable, y este hombre comenzó cometiendo unos asesinatos en residencias privadas de alto nivel socioeconómico y además matando a gente de edad avanzada. Comienza así, con unas pautas muy, muy marcadas, y eso es todo lo que nosotros podemos ver en la primera parte del documental. Y luego, por ciertos motivos que en parte tienen que ver con la investigación criminal y con las decisiones que toma, ¿no?, el equipo de forenses, modifica su modus operandi y cambia de tercio. Joana, ¿cambia de tercio? ¿A qué cambia de tercio este señor? Porque pasa de utilizar un arma brutal y de hacer unas cosas increíblemente asquerosas y brutales a algo peor todavía. Si es que existe lo peor todavía, claro. ¿Puedo decir algo antes de que continúe, Joana? Que has dado la clave. Por ejemplo, yo, ¿no? Y mucha gente. Gracias al cine o a los dramas, para nosotros los grandes asesinos reales de Corea han sido Lee Chung-jae, que Lee Chung-jae es Memory of Murder, o Yoo Jung-chul, que es el asesino del impermeable. Y para mí, por ejemplo, dentro de mi ignorancia de asesinos seriales en Corea, quedaba ahí. Pero sin embargo, esta serie te introduce historia, ¿no? Cultura. Ha habido más asesinos reales como los que menciona Marta, y a mí es algo que me deja loco. Es que tú ves la serie y te incita a luego ir a Google y querer investigar el caso real, investigar qué es lo que sucedió, investigar. Y yo creo que, joder, si a ti, por ejemplo, te gustan estos temas o no eras muy conocedor, yo creo que esta serie también te introduce a eso, ¿no? A querer saber más, porque todos conocemos a los asesinos seriales de Estados Unidos, pero como que los asesinos seriales de Corea era como tabú, o como que no a la sociedad, o al menos internacionalmente, no se quería sacar mucho a relucir, ¿no? Porque como en plan, nosotros somos una cultura muy, muy, muy suave, muy feliciana, muy tal, y de repente te presentan que no, que es que ha habido más. A mí eso es algo, no sé a vosotras, pero a mí es algo que me ha impactado, porque yo hasta esta serie conocía 2. Y ahora he visto que hay bastantes más. Sí, hay bastantes más. De hecho, Joana, que nos comentó un poco, porque la segunda parte de Raincoat Killer, del asesino del impermeable, es brutal, y me gustaría que la comentásemos, porque tú me decías hoy, estás viendo el documental, espérate, coño, espérate y tanto. Madre mía, la segunda parte del documental, la primera ha sido brutal, pero la segunda ya, tremenda. Es que Raincoat Killer comenzó asesinando gente rica dentro de la propia casa. Ya así, ya era brutal, porque el tipo entraba en el día y cogía a golpes las personas hasta que prácticamente les machacaba el cerebro. Y no cogía a una persona sola en su casa. Hubo casos en los que hubo 3 personas al mismo tiempo, mamá, hijo y abuela, y quien los encontró fue el papá cuando llegó por la tarde. En otro caso, fue al señor de la casa y a su ama de llaves. Obviamente, y como sucede en cualquier lado, cuando asesinan gente millonaria, todo el mundo se dispara y la gente millonaria tiene amigos y tiene conexiones y todo el mundo comienza a ver qué es lo que está pasando. En ese tipo de barrios habían más cámaras para ese momento en Corea de las que podría haber en otras partes de la ciudad. Hubo en un caso donde cogieron como una imagen de la espalda de él. Obviamente no era una imagen muy lúcida, que daba muchos apuntes hacia dónde podía ser o dónde se le podía encontrar. Sin embargo, él sí se vio como un poco presionado de que la gente lo podría identificar si seguía acudiendo a ese tipo de barrios, porque ya había hecho como 3 o 4 entradas en este tipo de residencias. Así que inmediatamente cambió la perspectiva de las víctimas. Lo bueno del documental es que no solamente muestran de precedente los asesinatos como tal, sino nos hablan de lo que estaba padeciendo la sociedad coreana. Venían de una guerra, venían de un colapso económico, venían del que el rico se volvió más rico y el que el pobre quedó más pobre. Así que la brecha de igualdad se rompió y la gente que no tenía trabajo, que no tenía dinero, se sintió desplazada y se sintió como abandonada por parte del gobierno. Tanto así que este asesino, cuando lo cogieron y le preguntaban por qué hacía las cosas, él simplemente, y me perdonará la expresión, decía que era porque las mujeres eran unas zorras y los ricos sabían lo que estaban haciendo. Era como un castigo a estos 2 tipos de grupos. Se fue de la gente rica a buscar víctimas que nadie extrañara si desaparecían. ¿Cuál es una población que es vulnerable porque nadie les toma cuidado? Las prostitutas. Desafortunadamente, si alguien así, como son muchas ilegales,
muchas que están huyendo de sus hogares, pues si desaparece una o dos, la verdad nadie les pone cuidado. Comenzaron a desaparecer una detrás de otra, hasta que un proxeneta que era detective, pero se había salido de la policía y había montado su negocio clandestino, porque para ese momento la prostitución era un negocio que daba mucho dinero y que estaba amparado por muchos policías, había mucha corrupción dentro de la fuerza. Comenzó a darse cuenta que muchas de sus chicas presuntamente estaban huyendo, lo que para él no era normal. Así que obviamente su labor de detective y esa alma detective no la ha podido abandonar y comenzó como a investigar un poco. Encontró que había un cliente como característico, un cliente que era común a las chicas que habían desaparecido. Le comentó a un detective amigo y con ese detective amigo y con otros compañeros con los que él trabajaba, le hicieron como una especie de redada. Cuando lo van encontrando, palabras más, palabras menos, digamos que lo capturan, se les escapa, vuelven y lo capturan, pero lo horrible de este caso es ver lo que él hacía, porque era tan confiado, es que eso es lo que más me alarma, y es el ser tan confiado, porque si uno va a cometer un crimen, pues regularmente como que se va a una parte oscura que nadie lo vea, pero pues como eran prostitutas, él las llevaba a la casa para que les ofreciera o le dieran allí el servicio, y cuando ellas estaban en el baño, cambiándose, bañándose, lo que fuese, allá era cuando él las atacaba. Y es algo que muy claro lo dejan tanto en el drama como en el documental, que él siempre adujo que esta línea divisoria entre la alcoba y el baño era el umbral que él tenía entre la vida y la muerte. Quien cruzaba ese umbral en el baño era porque ya había decidido que iba a morir. Más o menos era como el Dios que decidía a quién castigar. Y allá en el baño comenzaba el infierno, porque no solamente las golpeaba como había hecho con los ancianos hasta matarlas, sino que como necesitaba deshacerse de un cadáver, lo que no es fácil, las descuartizaba. Y lo que hacía con la cabeza era colgarla de donde uno cuelga el papel higiénico para que desangrara. A mí me asombra, y tal vez no me entiendan por qué me asombra, y me genera como esa curiosidad de saber cómo una persona puede tener esa amplitud de llegar a imaginarse cómo para evitar ciertas cosas hago tales otras. O sea, es decir, él ya solamente el asesinar ya es un acto que para cualquiera de nosotros puede resultar un tanto como, o sea, de rechazo, pero aparte de eso es hacerse un cadáver, hacer todo ese tipo de cosas para que nadie más lo pueda como culpar, el tener que mezclar las partes en bolsas de basura y ocurrírsele que el kimchi es una comida muy común en Corea que despide un olor característico, pues mezclémoslo con kimchi, que si yo me encuentro a alguien, ese alguien va a pensar que es un kimchi pasado de fermentación, y así lo hizo. O sea, tanto así que se montó en un taxi, el taxista le preguntó qué es lo que lleva ahí, y él, no, pues fácil, es que mi mamá me dejó kimchi, pero ya está como un poco pasado, entonces lo voy a llevar hacia otro lado, y ese otro lado eran las montañas atrás de un templo, y allá era donde estaban enterrando todos los cuerpos. El documental es durísimo. Y la serie también, Johnny. Yo por eso insisto en que hay que complementarlo, porque el drama lo dejan hablar, obviamente, porque lo entrevistan, pero en el documental el perfilador, el forense, la forense, que eso me gustó porque es la primera forense mujer que estuvo en este tipo de cosas, y todos los demás policías intervinientes van contando lo que van encontrando, y ellos, a pesar de que han pasado años y han visto muchas más cosas, se siguen como alarmando de lo que en ese momento fue para ellos encontrarse con este tipo de quería recordar que el primer año, bastante interesante. El primer año de Dramaland, si no me equivoco, de los, a ver, no los primeros capítulos, pero programas un poco avanzados, hicimos un programa especial de The Chaser, tú y yo. Hicimos The Chaser, sí. Y hablamos precisamente de lo duro, y lo hicimos antes de sacar el documental Netflix. Sí, mucho antes. Si llegamos a hacer ese programa después de The Chaser, hubiese cambiado totalmente el programa, y decíamos que era una burrada lo que había pasado, pero es que ves el documental, como dice Joana, el cómo está narrado, transmitido, el cómo los protagonistas hablan. O sea, ha dicho Joana lo del papel higiénico y me he puesto las manos en la cabeza. Es que ¿cómo puede suceder eso? Es una locura. Y entiendo a Joana, entiendo a Joana lo que dice de que te crea curiosidad. Sí, totalmente. Estas cosas, ese morbo está ahí.
Ese morbo está ahí, la curiosidad leche. Yo he hecho un artículo a ver qué era verdad y qué no de la serie. Con un día de diferencia de hacer la crítica y de haber visto la serie. Claro que genera curiosidad. Saber cómo una mente humana puede llegar a eso. Claro. Pero yo, por ejemplo, yo hablo mucho de Ted Bundy porque yo hablo mucho de Ted Bundy y soy pesado con ello porque yo estudié la psicología de Ted Bundy en su día, ¿no? Para un artículo. Y a mí me alucinaba, por ejemplo, el hecho de que Ted Bundy, con todo lo que había hecho, con lo que había sido acusado, que además fue súper mediático porque él mismo era su abogado, se escapó de la cárcel, se largó, fue todo como un show televisivo, ¿vale? Pero había gente que le apoyaba y se casó. O sea, de hecho, mientras estaba preso, una tía se enamoró de él, se casó con él, han tenido niños, le defendieron y dices, tío, ¿cómo puede llegar a esto, no? O sea, un tío atroz que ha cometido lo que ha cometido y que alguien que le admire, se case con él, que haya gente que le defienda. Esa psicología, el entender, es la psicología de entender al ser humano. ¿Por qué llega a esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Entiendo a Joana, te crea curiosidad. ¿Cómo puede ser esto? A mí, por ejemplo, si mato una mosca y lloro, tío. Yo mato una mosca literal. De eso se trata, ¿no? Y de generar y eso es lo que realmente produce miedo y produce pavor. Y además, a una misma vez, asombro. Por eso mismo que estábamos comentando. En la serie, de hecho, se dice, y pasa también en el documental, que el jefe de policía le dice, pero vamos a ver, ¿cómo le voy a decir yo a la gente que hay un asesino en serie por la calle? ¿Cómo voy a decir yo eso al público? ¿Cómo se lo digo? Esto está aquí callaico hasta que resolvamos el caso. Porque es que si yo genero alarma social de la forma en la que se genera alarma social y la prensa vende periódicos y post y artículos de prensa amarilla, pues ya es que se va el infierno en la tierra totalmente. Ya se generó bastante con lo que podemos ver en Raincoat Killer, pero sí que se ve en la serie eso. En la serie se ven cosas que tienen que ver con la realidad, cosas que no. Hay algo que a mí, por ejemplo, me hubiese gustado mucho ver en la serie y no hemos visto, y me ha recordado Joana justo cuando ha dicho la forense, ¿no? En The Raincoat Killer. Ojalá se hubiesen atrevido a ponerla a ella. Yo sí lo he echado de menos. Lo mismo. Yo lo he echado de menos. Una vez que yo ya he visto Raincoat Killer, que lo he visto después de ver la serie, digo, coño, si este es un personaje tremendo, tremendo, porque además la misma forense cuando lo está contando, lo cuenta de una forma tremenda, pero es que además también está la jefe de policía, la primera jefa de policía que hubo, que investigó los casos de prostitución. Entonces, es que esos personajes podías haberlos metido. Hubiese sido factible, te hubieses podido cambiar a la detective por la forense y haberle dado esa idea, ¿no? Pero quizá también se hubiese desmitificado un poco en ese aspecto el papel de la mujer y cómo sí que ha crecido, ¿no? Dentro del aspecto criminalístico y de investigación. A mí eso me hubiese gustado mucho. He echado eso de menos y luego también he echado de menos, en ese caso concretamente, que él pidiese hablar con la madre y con la hermana. O sea, que él quería confesar a su madre. Y esa parte, por ejemplo, me ha gustado conocerla luego en Raincoat. Porque, bueno, creo que también es cierto que es importante que se vea en la serie, ¿no? Cómo habla con el protagonista y demás. Creo que en ese aspecto es importante. Pero me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho la dicotomía que se genera y el diálogo que se genera entre los dos asesinos en serie cuando se solapan entre ellos. Perdonad, que he tenido que ir a dar de comer a mi Michi, porque si no el asesinado era yo. El asesinado eras tú, normal. Mira qué garras tiene, ¿sabes? Las 12 de la noche ya sin comer no es normal. Entonces, claro, pasamos a hablar del asesino de la navaja, que a mí me pareció unos crímenes brutales, muy, muy poco conocidos. Y tengo que decir, porque no quiero que nos extendamos mucho más, porque ya vamos por 1 hora y 20 de programa. ¿Qué leche? ¿Quién ha sido el que ha buscado a los protagonistas en esta serie? O sea, si es que son primos. Se lo decía yo otro día a Joana, digo, son iguales, son clones. Sí, mira que el de Raincoat Killer, cuando uno lo ve, y es lo que de pronto más asusta de un asesino, de un psicópata, es que es perfectamente normal. No es que tenga que tener cara de loco, tenga que vestirse mal, o tenga que oler feo, o genere un tanto de desagrado, como de pronto el personaje de Han Ji-woon en The Chaser, o de pronto el actor acá en el drama, que sí tenía como cierta mirada y una actitud. No, si tú ves la foto de Raincoat Killer en la realidad, el tipo hasta tenía, o hasta tiene, no recuerdo si ya, tiene hasta una fisonomía interesante, o sea, no es feo, no es desagradable. Yo creo que por eso mismo generaba como empatía y como que no despertaba como rechazo.
que era lo que se trataba también, ya que Johnny ha referenciado tanto a Ted Bundy, es que el tipo pues feo no era. Entonces obviamente las mujeres se le acercaban con más facilidad, pero sí, en este del asesino del cuchillo, pues es que la verdad, en las fotos sí es un tanto más parecido, y este sí tiene un poquito más cara como de perturbado. Sin embargo, así como él lo describe, él hace alusión a lo que fue su infancia, y yo cuando leía la biografía de este asesino también hablan de lo mismo, de cómo fue agredido sexualmente cuando era niño, de cómo fue agredido físicamente, así que creo que todo como que direccionan todo lo que ellos han vivido de niños. No pudieron encontrar el camino a la sexualidad de una forma normal, con la curiosidad normal y siéndolo de una forma como facultativa o con total libertad de escoger cómo y con quién quiero entrar a descubrir mi sexualidad, sino que los agreden y los meten a la fuerza. Y creo que esa misma fuerza, esa misma agresión es la que colocan dentro de asesinatos. Y lo que más me sorprendía de este era cuando decía, es que si ustedes no me hubiesen cogido, yo me hubiese dedicado la vida entera a navegar por todo el país, a matar gente. Y lo hice con una tranquilidad como el que dice, es que yo me hubiese podido dedicar mi vida a recorrer todos los pueblos del país. Él simplemente dice, yo cuido mucho mi salud y me gustaba mantenerme sano, era porque mi vida o mi sentido de vida era matar la mayor cantidad de gente que hubiese sido posible. Y Como se queda uno de una Jaime, pieza. vamos a tomarnos unas cañas. Es que totalmente, es que en ese aspecto ese asesino es brutal. La caracterización es tremenda. Bueno, las interpretaciones en la serie son de 200. Yo por eso es que el número uno total y absolutamente. La banda sonora ya es buena porque la intensidad con la que te mantiene, la edición de sonido es brutal. Cómo se ha trabajado todo el aspecto de traje, luces, la ciudad, cómo se movían, cómo actuaban, los medios que tenían. Está todo muy, muy cuidado. Y está todo muy cuidado porque al final está representando la historia de personajes que están intentando cometer el crimen perfecto. Y este señor es que lo que buscaba era cometer el crimen perfecto. Esta gente estudiaba. Estos son criminales de carrera, como quien dice. Esto, vale, yo voy a ser un criminal, pero voy a ser el mejor criminal que pueda ser. Voy a ser un asesino en serie, sí, pero es que no me va a pillar, porque si me tengo que radiografiar el cuerpo y pegarlo a la pared, pues lo hago. Si me tengo que comprar 700 libros para estudiar anatomía, pues también lo voy a hacer. Y si tengo que salir a correr 200 kilómetros todos los días para que no me pille y además lijar las suelas de las zapatillas, también lo voy a hacer. Porque no tengo más nada que hacer en todo el día que hacer mi trabajo bien. Es acojonante, ¿eh? Es acojonante al nivel que se llega, ¿eh? Da mucho miedo, eso da Esto, mucho eso miedo. No es el asesino del momento, no es el asesino de la circunstancia, no es el asesino de la oportunidad, no es el asesino de la furia que despierta X o Y cosa. Es el asesino metódico, el asesino que observa, que sigue, que planifica, se prepara como si fuesen que evalúa. Mundial. Y llegar a crear en Raycon Killer un martillo que tuviese la suficiente fuerza, pero que al mismo tiempo tuviese un agarre perfecto a la mano del asesino que lo pudiese manejar con total libertad. A ver, es porque así como uno dedica su vida a la profesión que hubiese escogido, ellos van a dedicar su vida a poder satisfacer la plenitud que les da el asesinato. Es así de simple. Ellos buscan satisfacción en ver cómo la gente ruega por su vida o cómo simplemente el cuerpo va desapareciendo o cómo el alma se va perdiendo dentro de ese cuerpo. Ahora la pregunta, hemos hablado de que este drama inicialmente no tuvo mucha publicidad, que los actores no son, a ver, sí son conocidos, Keenan Hill sobre todo, pero no ha sido un drama. Y ahora la pregunta es, ¿consideráis que es uno de los dramas del año? Por ejemplo, para la gente que nos esté escuchando, que no lo haya visto, ¿diríais que es un sí o sí el drama del año? Para Joana y para mí sí, lo hemos dicho, nuestro top 1. Yo lo top 1 y va a pasar igual que el año pasado, que el top no lo va a encabezar ninguno de los dramas más conocidos, como pasó con The Veil, como pasó con Jirisan, porque los más conocidos a mí no me están matando del todo. Este va a ser mi número 1. Tal vez es porque el tema a mí me fascina, encuentro una fascinación en poder entenderlo a labor del perfilador y ese tipo de asesinos. Me encanta el tema y muchos años leyendo sobre el tema, y pues porque me parece que lo han trabajado bien. Entonces, pues mira, yo he preguntado en Facebook a ver la gente qué opinaba de este drama, y si os apetece, os leo, no todos, porque he recibido muchos,
pero os digo más o menos lo que me han dicho, ¿no? Por ejemplo, Mary Almi me dice, es uno de mis K-dramas favoritos de este año, vale la pena verlo, me encanta ese género y Corea hasta el momento no me falla con los dramas de este tipo. Mireia González dice, excelente, la vi hace unos meses, había capítulos que me tenía con el corazón en la boca, 1000% recomendada. Ruby Ávila dice, ese drama es demasiado bueno para quien le gusta el thriller o el asesinato serial. Lo pueden encontrar fácilmente. Si te gustan, es fantástico. Pedro Castro dice que es de lo mejor de los últimos años y yo me quedo con el que es siempre conciso. Sandy Kiss dice, fabulosa, vedlo y ya está. Sí, totalmente. Pero es que está el casi. Es que hay que ponérselo. Hay que disfrutarlo y hay que tener en cuenta que quizá a nosotros no nos ha llegado mucho, pero es porque lo que decía Johnny, por el tipo de cadena que es, pero en Corea se ha visto, ¿eh? Este tipo de series suele verse en los países de emisión por el tema que tratan, no por otra cosa, porque la gente además se engancha a este tipo de historia. A Johnny y a mí nos pasa igual todos los años, nunca coincidimos con el top de nadie, pero es verdad que también nos gustan series que no suelen ser lo que el 80% de la gente suele ver. Yo tengo que decir que para mí... Por la tirada internacional, al final... Through the Darkness para mí es un 10. Es un 10 en producción, es un 10 en fotografía, es un 10 en interpretaciones, un 10 en banda sonora, en todo. Todo técnicamente es espectacular, está bien medido, el guión es bueno, los personajes evolucionan todo y cada uno de ellos, no se deja a nadie atrás. Aprovecha para hablar de periodismo, que no hemos hablado de eso, pero se aprovecha para hablar de periodismo, de lo que es el verdadero periodismo, el buen periodismo. No esa venta de noticias y venta de periódicos, no. ¿Qué hay detrás, no? ¿Quién cuenta las historias? ¿Quién mantiene con vida a las víctimas una vez que han sido asesinadas, no? Ese tipo de cosas. Esa serie lo cuenta todo. Entonces, para mí es un 10. Me voy a pelear en mi top mental probablemente con Insider, porque Kang Han-eul me parece que este año está sobresaliente. Me quedan los episodios que faltan. Brutal. Si no lo habéis visto, ponéroslo. Está siendo espectacular, pero está siendo espectacular porque Kang Han-eul está de 200. Y él solito hace así con el show para adelante, plaf, y te lo planta, ¿no? En el top. Pero a rasgos generales... Si Joana, ya sabes qué drama tenemos que ver porque se avecina especial, se avecina especial. Se avecina especial, Kang Han-eul está pendiente, sino que yo estoy esperando que esté todo disponible porque me gusta ver un capítulo por día de los dramas. La verdad me cuesta eso de esperar a que llegue el drama 8 días, como que le pierdo un poco la línea, entonces hasta que no estén todos cargados. Yo lo he visto con Ana para poder comentarlo, porque como somos las dos unas obsesionas de Kang Han-eul, pues no. Y además, el que sepáis que el especial de Kang Han-eul lo vamos a hacer para mi cumpleaños, en noviembre. Ahí queda. Entonces, Scorpion, por ejemplo, que dice que Our Blues es el drama coral por excelencia, que es su favorito. Miss Scorpion, tenemos especial dentro de 2 semanas de All Blues. La semana que viene la de Mi Diario de Liberación y el siguiente que vamos a hacer es All Blues. Así que no nos puedes fallar, ¿eh? Sí, a ese hay que estar. Y este jueves, Joana, y vamos a hacer 2 películas de Kim Nam-gil, ¿verdad? Sí. ¿La escribes por el chat o la escribo yo? Portrait Beauty y The Shameless. Portrait. Con nuestro adorado Kim Nam-gil en 2 personajes supremamente diferentes, en 2 circunstancias diferentes, en 2 características diferentes, en 2 épocas muy diferentes, para que podamos ver y comparar los registros que él tiene, porque como decía yo en el comienzo, ese hombre lo que haga, si lo ponen de poste lo hace muy bien. Nada se le parece absolutamente a nada. Yo la semana pasada vi una película de él del 2006 que se llama como Sin Salida, Sin Remordimientos, tiene diferentes nombres y es catalogada como la primera película realmente gay coreana, donde él se faja un papelazo de cómo es esta lucha del amor entre 2 hombres que en verdad se enamoran, pero las diferencias sociales, económicas, las presiones de las familias, lo que ellos en verdad quisieran con su vida como que no les permite desarrollarse y se va generando como una bola de nieve para la vida de ambos. Así que es una película que a mí me encantó. No sabía que estaba entre el repertorio de él, pero cada vez que escarbo en la filmografía de un actor me encuentro con esas joyas escondidas de las que poco o nadie habla, pero que son maravillosas. Por ejemplo, tiene también la película que es muy buena, muy divertida, de zombies, cuando pegó el boom este que pegó gracias a Train to Busan de zombies. Tiene la de The Odd Family's Zombie on Sale,
que es una comedia súper original, parece muy al estilo quien haya visto la de Diario de un zombie adolescente, pero a la coreana, es muy muy divertida. Pandora, que ya hemos hablado de ella, y la de One Day. La de One Day es un thriller, a mí me parece fantástico, si no me equivoco está en Filmin o en Amazon, en alguna de las dos, que es One Day, o sea, transcurre todo en un mismo día que se repite en bucle, en la que nuestro protagonista tiene que salvar a su hija de ser asesinada, atropellada por un coche. Y se repite todo el rato y es buenísima, te tiene los pelos como escarpias. Y luego ya hablamos en su día también la de Pirates, que a mí me parece que hace un papelazo. Así que Kingdom Hill siempre mi equipo. Así que nada, el jueves hablamos, ya sabéis, de la peli de Shameless y de Portrait of Beauty. De Shameless hablaremos más rato porque sale Yeon Do-yeon, entonces vamos a hablar más rato de esa. Y luego hablaremos de la otra. Así que ahí os dejo el orden un poquito. Y nada, la semana que viene My Liberation Notes se puede ver en Netflix, que Johnny ya se la ha visto y que yo me la estoy viendo y que Joana también se la ha visto ya. Así que la que está con los deberes sin hacer esta semana soy yo, pero no pasa nada porque nos faltan 3 capítulos. ¿Qué falta? Eso no es nada, Joana. Eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Así que nada, nos vemos el jueves 10:30 como siempre. Love you. Gracias. Año. Año. Año.